Bien, ahí ya estamos entrando. 2 segunditos más que lleguemos un poquito al número de recién. Bien, ahí ya estamos arriba. Estamos cerquita, así que vamos a retomar. Bueno, lo que vamos a ver hoy es análisis de hoy y el miércoles y probablemente también el jueves. Va a ser análisis de regresión lineal, ¿sí? Es la anteúltima unidad del programa. Después de esto vendrían números índices, que números índices va a ser un poquito más breve, un poquito menos intenso. Y para mí está muy bien ordenarlo así, porque dado que análisis de regresión quizás es un poco de tirar bomba, está bueno que uno le quede tiempo para verlo bien antes del examen. Si les puedo dar una opinión, para mí esta unidad está, o sea, está muy buena y bueno, y esperemos que esperemos dejarles la motivación y al mismo tiempo los cuidados y una buena comprensión de los riesgos que hay atrás de todo esto, ¿sí? Creo que metí una mini motivación, introducción dentro de esto, y si no, igual podemos hacerla sobre el momento porque es algo más que interesante. Eh, bueno, o sea, lo que vamos a hacer son regresiones lineales. Esto se deriva de una herramienta llamada proyección lineal, ¿sí? Que nosotros aparte en nuestro rol de eventualmente de administradores, contadores, economistas, etcétera, o sea, miembros de las ciencias económicas, vamos a poder darles toda la interpretación y que eso nos ayude a tomar decisiones, a encontrar vinculación entre distintas variables. Que tiene un enorme potencial y podemos ver un montón de cosas con esto. Y digamos, en econometría van a dedicar quienes sigan por esa rama, ¿no? En econometría lo más probable es que estén casi toda la materia viendo regresión lineal. Y no porque el cronograma esté mal, o sea, hay un montón de herramientas aparte de esto en econometría, pero en definitiva es súper importante y, eh, digamos, es la herramienta, ¿no? Y me parece a mí que es clave. Entonces, digamos, ¿qué nos permite? Y bueno, yo lo encausaría en 3 áreas como para darnos una idea de qué podemos estar haciendo cuando estamos buscando una proyección lineal, cuando estamos realizando una proyección lineal. Podemos estar interesados en hacer pronósticos, ¿sí? Un pronóstico es, a mí me interesa una variable, por ejemplo, la inflación, y quiero decir, bueno, ¿cuánto espero que la inflación sea mañana? Eso es un pronóstico, ¿no? Notemos que hay una diferencia entre pronosticar y predecir, nosotros haríamos pronósticos. Por otra parte, vendría a ser que podemos encontrar vínculos causales, y esto es decir, bueno, para mí efectivamente la variable A causa la variable B, y yo puedo usar un modelo de regresión lineal para buscar esa relación de causalidad, ¿no? Y lo último es también cuantificar vinculaciones, ¿no? O sea, yo sé que estas dos variables están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, que esta variable causa esta. Bueno, pero si yo subo una unidad de esta variable, ¿cuánto sube esta? O sea, yo sé que esto pega positivamente en esto, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿No? Y eso también es algo que se puede hacer. Y yo les digo, esto vale con muchísimo cuidado, ¿no? Eh, después debatiremos un poco de malas aplicaciones de esto y esperemos que sea también divertido y pedagógico cuando lo veamos y lo usemos a los fines de nuestro trabajo, de esta materia. No nos vamos a tener que preocupar por esos problemas, sino que vamos a estar trabajando en un ambiente más controlado, si se quieren, intentando entender todas las intenciones que hay de esto, y después después, o sea, en estadística 2 van a expandir un poco todo este horizonte y en econometría lo van a expandir todavía más, ¿no? Yo acá les digo, bueno, en estadística 2 seguramente ya van a ver regresión múltiple, en econometría o estadística actuarial van a aprender, van a incorporar más herramientas, distintas formas de estimación, de distintas herramientas, distintos tipos de modelos, no van a ver muchas cosas. Yo les digo, esto que nosotros
digamos, la econometría es como un campo muy grande, gran parte de todo ese campo la regresión lineal lo ocupa y, digamos, la regresión lineal, digamos, lo que le decimos regresión lineal porque vamos a tener una variable que va a ser regresada linealmente en función de otras y la idea es que nosotros vamos a ver regresión lineal simple, ¿no? No sé si lo puse en el título, pero la regresión simple lo que estamos queriendo decir es a esta la regreso en función de una única variable. ¿Está bien? Son dos variables, ¿no? En la práctica uno no va a acotar el análisis a dos variables, sino que va a utilizar muchas más. En particular, nosotros ahora vamos a ver regresión simple, que es el tema de estadística 1. Y digo, y esto no nos tiene que desalentar ni pensar que esto no tiene potencia, pero bueno, como siempre, uno no aprende primero a correr y después a caminar, ¿no? Primero vamos a aprender a caminar. Entonces, ¿qué hay de nuevo acá? Entonces, ya de una. Bueno, nosotros veníamos viendo análisis univariado, ¿no? ¿Qué quiere decir un análisis univariado? Que, salvo estos últimos tres hipótesis que hicimos hoy al principio, eran siempre trabajos donde nos daban una variable aleatoria y nos decían, bueno, a ver, dame un intervalo de confianza para la media de esta variable, ¿no? Bueno, me preguntaban la probabilidad de que esta variable caiga por acá o de que caiga por allá, ¿no? Entonces, en definitiva, todo lo que estábamos haciendo nosotros, hasta ahí era una variable aleatoria y trabajo con esta variable aleatoria, ¿no? Eh, lo máximo que hicimos así de teoría de análisis fue esto de hoy, que bueno, juntamos dos poblaciones, ¿no? Eh, la idea es que nosotros, a partir de hoy, no es que solamente vamos a quizás a comparar dos poblaciones que por lo que hicimos, sino que vamos a aprender un poco de la vinculación entre estas dos variables, ¿no? Por ejemplo, podríamos esperar que a mayor nivel de ingreso una persona aumente su consumo, ¿no? Y usamos un análisis de regresión lineal para ver si esto se verifica empíricamente, ¿no? Eh, Podemos estudiar si una persona, si lo que uno espera es que una persona consuma más al tener un mayor ingreso, al ganar más, un mayor salario, o bueno, depende también de su condición de empleo. Eh, y también cuánto esperamos que consuma, ¿sí? ¿Cuál es el valor esperado de ese consumo? Siendo que gana tanto, ¿no? Si una persona gana 10 pesos, ¿cuánto espero que consuma? Si gana 10, ¿cuánto espero que consuma? Y así. Eh, entonces, en definitiva, digamos, cuando nosotros hablamos de causalidades, bueno, si efectivamente el ingreso dispara en alguna medida el consumo, el sentido de la relación quiere decir si yo tengo un aumento del ingreso, si el consumo crece positivamente, ¿no? Y cuando hablamos de cuantificar o pronosticar, es, bueno, si yo agarro a una persona y le aumento un poco el ingreso, ¿cuánto espero que consuma? ¿Cuánto más espero que consuma? No, por eso es un signo de pregunta. Eh, en definitiva, todo esto va a valer con una serie de cuidados, ¿no? Y yo voy a cada tanto recordar que, bueno, que hay que tener cuidado cuando trabajamos con la unidad. Y cuando yo lo recuerde, no va a ser, no quiero ser desmotivante y decirles, bueno, miren, esto no va a servir a menos que no se cumpla todo esto, y no es por tirar los ojos, sino que es para tener cuidado y tener cuidado en dos sentidos, ¿no? O sea, ya sea que ustedes lo apliquen o que otra persona lo aplique y les quiera vender algo que no es, ¿no? Digo, en definitiva sirve en varios niveles, como dicen unos amigos. Eh, bueno, entonces, en todo análisis de regresión, ¿sí? Que es lo que vamos a ver acá, lo que se va a tener es una variable explicada y una variable explicativa, ¿no? Y acá, en realidad, me comí simple, ¿sí? En todo análisis de regresión, simple. Tenemos una variable explicada y una variable explicativa, ¿no? En el ejemplo que dimos recién, la variable explicada era el consumo y la variable explicativa era el ingreso, ¿no? Yo decía, bueno, a ver cómo explico el consumo mirando el ingreso de las personas. Y yo digo acá que veremos aquí porque en general van a trabajar con más explicativas. Eh, y bueno, aparte también se pueden trabajar con textos un poco más generales todavía, que es cuando uno tiene varias explicadas, permitiendo ser no generalidad, pero vamos a mantenernos en lo nuestro. Y lo que vamos a hacer entonces es, en toda la necesidad de relación tenemos una variable explicada, sí que nos interesa explicar, una variable explicativa, que típicamente les vamos a decir y a la explicada y x a la explicativa.
Y lo que vamos a hacer es regresar ahí sobre X. ¿Está bien? Distintos nombres que pueden encontrar, o sea, que utilizaremos en este curso o que van a encontrar en libros, en otros cursos o en distintas partes, en papers, en que te busquen, ¿no? Son un montón, ¿no? En particular, regresados, o sea, si se fijan, son bien como dos caras de la misma moneda, ¿no? Yo voy a decir que estoy regresando Y, entonces la regresora es X. Voy a decir que Y es la explicada, entonces X es la explicativa. Que Y es la dependiente, porque Y depende de X, y que X es la independiente, porque X en teoría no depende de Y. Si no tendríamos podríamos tener un problema de tipo. También podemos decir Y, que es la predicha, y que X es la predictora, y después que Y es la variable de respuesta, y X es la variable de control. En particular, eh, típicos, explicada y dependiente son recontra usuales, explicativa e independiente también. Y lo que van a escuchar es muy usualmente variables de control, ¿no? O sea, y les digo, a nivel que se pueden meter a Twitter, ¿no? Y ven que Pepito está diciendo algo y dice, no, ni encuentro todo este resultado controlando por, bueno, y eso quiere decir incluyendo estas otras variables explicativas. Eh, Acá voy a borrar todo esto. Si quieren, está bueno anotarse esto en algún lugar como para que tengan presente que si uno dice dependiente, bueno, ok, y sale rápido, ¿no? Pero no creo que estemos usando 10 acepciones distintas a lo largo del curso. Entonces, bueno, ahora una mezcla entre intuiciones y algo de teoría, ¿no? En realidad queda un poco corto quizás este título. Primero, bueno, o sea, imagínense todo lo que podemos estudiar, ¿no? Eh, Lamentablemente va a haber un montón de casos donde no vamos a poder hacer una regresión así nomás sencilla que me dé todo, pero imagínense todas aquellas preguntas que ustedes tienen de si una variable causa otra, que me interesa el futuro de una variable, que me interesa cuantificar cómo es la vinculación entre una variable y otra. Piensen en todas esas preguntas, ¿no? A nivel macroeconomía, a nivel microeconomía, a nivel política empresarial, a nivel de lo que a ustedes se les ocurra. Son un montón de preguntas súper interesantes, las que se nos pueden cruzar por la cabeza. Algunas serán más ambiciosas que otras. En general, cuanto menos ambiciosas, más fáciles de responder. En general, cuanto más ambiciosas, más recursos necesitamos utilizar para poder enfrentar ese problema. Yo acá dejo un par de ejemplos, ¿no? Podemos buscar una vinculación entre una política empresarial y las ventas, ¿no? Ver cuánto la inversión en determinado espacio me repercute en ventas, entre aspectos de, no sé, de alguna campaña, ¿no? Inversión en gastos de propaganda, lo que sea, los resultados políticos, educación e ingreso percibido también es una vinculación muy estudiada, súper estudiada, para ser realistas. Entonces, digamos, de todas las preguntas que uno ya empieza a decir, bueno, me interesa saber cómo se vincula A con B, la primera alerta es que en nuestro caso las variables siempre tienen que ser cuantitativas, ¿no? ¿Qué quiero decir con cuantitativas? Que no es que no se pueda utilizar un enfoque en donde hay una variable dicotómica, ¿no? Por ejemplo, eh, qué sé yo, cuánto intentar explicar el ingreso en función del color de pelo, ¿no? Digo, por inventar algo. Eh, o, o sea, usar una explicativa que no sea cuantitativa, o si no la otra, también podríamos pensar, bueno, ¿qué me explica el desempleo, ¿no? La probabilidad de que haya desempleado, y eso es algo dicotómico, ¿no? Yo puedo estar o desempleado o empleado, son los posibles. No es que esto se acote, ¿sí? Pero a los fines del curso van a ser siempre variables cuantitativas y en lo posible continuas, ¿no? Y en lo posible, lo digo bastante entre comillas, porque van a encontrar un montón de análisis donde, bueno, las variables efectivamente no son continuas, pero bueno, se supone, a veces un poco forzosamente, que el comportamiento es efectivamente continuo. Eh, por ejemplo, nosotros no podemos regresar cómo está el día de hoy con qué está desayunando Pepe en su casa, ¿no? O sea, no es una clase de pregunta donde yo tengo un resultado cualitativo, una regresión cualitativa, bueno, eso acá nosotros no lo vamos a estar viendo. Eh, pero bueno, intento empezar ahora alguna pregunta, cualquiera, ¿no?
eh, que involucre dos variables cuantitativas, ¿no? Las y los invito, no sé si a alguien se le ocurre algo, y quizás hasta lo podemos discutir un poco. No dijimos ni en qué consiste todo esto, pero piensen en alguna pregunta de investigación que les pareciera a ustedes interesante. Bueno, quiero creer que hay más de uno y una con alguna pregunta en la cabeza, pero vergüenza y esas cosas, así que voy a avanzar. Pero, y hagan el ejercicio mental, realmente creo que, o sea, quizás hasta es desgastante, pero es importante que empiecen a ganar cierta plasticidad en ese sentido. Los datos, Profe, sí. pero vos decís uno que sea directo, que digamos que solo afecten dos variables, o uno, es decir, como que no terminé de entender, por ejemplo, no sé, se me ocurrió, como que la cantidad de personas, cantidad de fumadores y, por otro lado, cantidad de personas con cáncer en los pulmones, no sé, algo así. Sí, ¿Sería un buen ejemplo? sí, es un excelente ejemplo, ¿no? Nosotros esperaríamos que un país en la medida en la que tenga más personas con más personas fumadoras, esperaríamos que tenga más personas con cáncer, ¿no? Entonces, nada, bueno, es un excelente ejemplo. Nosotros, o sea, digo, es discreta, pero fíjense, ¿no? Efectivamente, como ya dije, contravale. Tendríamos dos variables cuantitativas, ¿no? Que es la cantidad de personas que fuman contra y eso lo vamos a usar para regresar la cantidad de personas que tienen esa enfermedad respiratoria que mencionaba Esteban recién. ¿No? O sea, está perfecto. Eh, entonces lo que tendríamos es probablemente datos por regiones, por provincias, por localidades, por departamentos, por países, no lo que para nosotros, y podríamos encontrar un poco cómo se genera esa vinculación. Eh, Hay muchísimo para profundizar acá, pero fíjense que esa es una primera intuición, ¿no? De decir, bueno, a mí me interesaría estudiar cómo se vincula la cantidad de personas que fuman en un lugar con la cantidad de personas que tienen esta determinada enfermedad, ¿no? Eh, Quizás habría hasta enfoques que son superadores, ¿no? Pero vamos bien de a poco y digo, está buenísimo. Ya ese primer disparador a mí ya me da bastante conformidad de que lo poquito que hemos visto hasta acá ya nos da una cierta idea de cómo tenemos que empezar a pensar. Bueno, yo acá les dejo cómo tendrían típicamente presentados los datos ustedes, ¿no? Tendrían una primera observación para ambas variables, una segunda observación para ambas variables, una tercera observación para ambas variables y así hasta n variables, ¿no? Yo esto creo que no lo menciono en la presentación, pero hay tres tipos de datos, ¿sí? Utilizados en la disciplina. Van a ser datos de corte, voy a usar la herramienta de texto, que si no, tenemos datos, ¿sí? Voy a responder. Ahí está. Datos de corte transversal, ¿sí? Datos de, que usualmente se llaman series de tiempo, y después tenemos datos de panel, que esto es más avanzado, ¿no? ¿Qué queremos decir con cada uno de estos casos? ¿Sí? Yo esto no lo había discutido tanto en la presentación, porque bueno, nos excedí un poco. Datos de corte transversal son datos de distintas personas, distintos lugares, ¿sí? Eh, pero que son muchas observaciones en el mismo periodo. ¿Ok? Un ejemplo de datos de corte transversal, ¿no? La EPH visita una serie de hogares en un mismo trimestre. La EPH igualmente se repite y podemos utilizar nuevos datos y hacer todo lo que queramos. Pero lo que tenemos en la EPH es datos de corte transversal, ¿no? Un montón de individuos, un montón de hogares, pues depende de nosotros qué tipo de datos queramos utilizar a partir de esa encuesta. Vamos a tener un montón de observaciones en un mismo periodo, en un mismo trimestre, ¿no? O sea, naturalmente en el mismo instante no puede ser, entonces la encuesta se hace a frecuencia trimestral. Una encuesta puede ser tranquilamente en una misma semana, en un mismo mes, ¿no?
Y datos de series de tiempo, lo que tenemos es observaciones en distintos periodos, ¿no? Digo, es como que tenemos un solo individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, bueno, el precio de una acción, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Me fijo qué valor adopta la acción hoy, mañana, pasado y así. No sé, el PBI de un país, me fijo cómo va avanzando el PBI de ese país, y así podemos seguir. Nosotros, a ver, nosotros nos vamos a concentrar en este primer caso. No porque no haya preguntas interesantes en este segundo caso, perdón, y datos de panel, que no lo mencioné, es una combinación de ambos, ¿no? Es, por ejemplo, sigo a 10 personas para varios periodos de tiempo, ¿no? Hoy les digo a todos, no sé, el ejemplo del consumo y el ingreso, ¿no? Hoy le pregunto a Pepita, bueno, Pepita, ¿cuánto ganás y cuánto consumís? Voy al lado y le pregunto a Pepito, ¿cuánto ganás, cuánto consumís? Así con toda mi muestra, todo en el mismo periodo, ¿no? Voy, siguiente periodo, y le pregunto, hola, ¿te acuerdas que vine la vez pasada y te pregunté? Bueno, te voy a preguntar la misma vuelta, ¿cuánto ganás y cuánto consumís? Y así con todos, y de vuelta para abajo. Entonces tenemos una serie de individuos y varias observaciones en el mismo precio. Esto es más avanzado, nos olvidamos de los datos de panel. Para ahora, no, para nosotros, para ahora, no existen datos de panel, ¿ok? Nos vamos a quedar solamente en estos dos casos y énfasis total, en corte transversal. ¿Sí? ¿Por qué en datos de corte transversal? Bueno, porque en general tienen un poquito menos de... O sea, hay algunas cositas que no nos preocupan tanto en los datos de corte transversal que sí nos preocupan en serie de tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estudios acá, voy a hacer un cierto énfasis en hablar de datos de corte transversal, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que había dado Esteban era eso, ¿no? Se me fijó en un montón de lugares cuántas personas fuman y cuántas personas tienen esa enfermedad, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿quedó claro esto de la diferencia en el tipo de datos y eso? ¿Eso está bien? Y esto, no sé, lo vamos a meter por acá abajo. ¿Sí? Ahí vi una pregunta en el chat, un segundo. Ok, genial. Entonces, ¿cómo se verían nuestros datos, no? Típicamente. Nosotros tendríamos una planilla de Excel, no sé, lo podríamos tener en la plataforma que se nos ocurra, que está, tener, no sé. Lo que quiero decir es, lo que vamos a tener es registrados los datos en la misma observación, o sea, para el mismo individuo, por ejemplo, cuánto ganaba y cuánto consumía. Para el segundo individuo, cuánto ganaba y cuánto consumía. Para el tercer individuo, cuánto ganaba y cuánto consumía, ¿no? O no sé, para la primera región, cantidad de fumadores y de personas enfermas, cantidad de fumadores y personas enfermas, cantidad de fumadores y personas enfermas, ¿no? Nosotros el tamaño de muestra acá también lo vamos a simbolizar como veníamos haciendo antes con la letra N, ¿no? Entonces tendríamos una planillita, si quieren, ¿no? De N filas, no me deja borrar esto de acá, ahí está. Una planillita de N filas, donde vamos a tener, si quieren, organizamos por columnas o sea, hay distintas formas de organizar los datos, no yo acá pongo la más clásica, pero vamos a tener las observaciones para cada individuo de cada variable. ¿Está bien? O sea, si tenemos 1000 observaciones, esta pequeña matriz de acá tendría 1000 filas. Bien. Avanzo igual cualquier cosa me frenan, ¿no? Pero digo, entonces, por ejemplo, esto tranquilamente podría tener un aspecto como este, ¿no? Donde yo tengo las observaciones, ¿no? Entonces, el primer individuo, ¿no? Entonces, digo, acá tranquilamente podríamos tener, no sé, estos datos de acá son los datos para Pepe, ¿no? Pepe tenía un gasto en consumo de 80 pesos por mes y tenía un ingreso de 100. Después acá tenemos los datos para Pepita, acá abajo tenemos los datos, voy a poner los nombres que me aparecen acá, Agustín Ferrari, abajo va Esteban Quirino, y así, ¿no? Me quedó horrible, pero por Esteban. Y así, los datos para cada uno de esos individuos y el tamaño de muestra me determinará la cantidad de filas que voy a tener, ¿no? No porque a mí me interesa que Pepe tiene este dato de acá, sino que lo que me interesa es que estas dos observaciones son para el mismo individuo, ¿no? Si ese es Pepe, Agustín, Josefina, Bianca o quien sea, está bien. Bien,
Entonces, una primera intuición, ¿no? Una herramienta que podemos tener para analizar la vinculación entre dos variables es a realizar un gráfico, ¿no? Y la idea de ese gráfico es, nosotros podemos hacer un gráfico donde el eje X puede ser nuestra variable explicativa, el eje Y nuestra variable explicada, y ahí los datos, si están vinculados positivamente o negativamente o no están vinculados, debería verse de alguna manera, ¿no? Y aparte nosotros vamos a hacer una estimación con esto, ¿no? Nosotros cuando hacemos una regresión simple lo que vamos a hacer es hacer una estimación. En definitiva, lo que nos estamos preguntando cuando hacemos estos ejercicios es ¿cuál es la esperanza de Y condicional en X? ¿No? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que lo pensemos ahora para los gráficos. ¿Cuál es el valor que yo espero para mi variable explicada, dado el valor que toma mi variable explicativa? ¿No? O sea, por ejemplo, me puedo preguntar, ¿cuánto espero yo que Pepito consuma, dado que el ingreso que tiene son 100 pesos? No, este tipo de preguntas. Entonces, si no me equivoco, ahora debería tener los gráficos que están hechos en R un poco de forma rápida. Bien, ni hablamos de la especificación ni nada. Pero fíjense que son dos variables que parecen estar vinculadas positivamente, ¿no? Yo lo que estoy acá graficando es, nuevamente, esa matriz que hicimos de Y y X, cómo se vería en un gráfico, ¿no? Entonces me fijo, bueno, Pepito, ¿no? X, si seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? Que X venga a ser el ingreso y que Y sea el consumo, ¿no? Entonces me fijo, bueno, Pepito ganaba 1 y pico y consumía, bueno, me quedó abajo de cero, no tiene sentido. Bueno, después tengo a Pepita, que Pepita tenía un ingreso de 1,8 y consumía 0, ¿no? Y así con cada uno de estos datos. Los voy graficando uno por uno. Tengo a Agustín, que tenía este consumo y este ingreso, a Esteban, que tenía este consumo y este ingreso, a Bianca, que tenía este consumo y este ingreso, ¿no? Y así voy a ir graficando cada una de mis observaciones, ¿no? Si yo tengo solamente dos observaciones, mi gráfico se va a ver algo como esto. Si tengo tres observaciones, se va a ver, puede tomar una forma como esta. Si tengo 5, voy a tener 5 puntitos. Si tengo 18.000, voy a tener 18.000 puntitos, ¿no? No sé si acá también puse bien. Entonces, esto de acá vende de ser nuestros datos. Y nuestro objetivo va a ser encontrar una recta que se ajuste a estos datos, ¿no? De manera tal que vamos a tener una ordenada al origen y una pendiente, ¿sí? La ordenada al origen y la pendiente van a ser los dos parámetros que vamos a estimar y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en definitiva, lo que vamos a buscar nosotros es esta recta, ¿sí? Esta recta va a ser nuestra regresión lineal, va a ser una línea. Y dado que es una... Es una estimación. Sí, esto va a ser una estimación, ¿no? Y esa recta estimada, en un contexto de regresión simple, ¿sí? Esa recta estimada va a ser igual, segundo, a nuestra estimación de la esperanza condicional de Y, dado X. ¿Está bien? Esa va a ser nuestra estimación. En regresión simple, en regresión, múltiple, esto se vuelve un poco más complejo. Así que acuérdense que estamos viendo todo para nuestro contexto, después generalizarán un poco más en otras materias, pero este es el primer contacto con lo que es el análisis de regresión, ¿ok? Voy a borrar acá esto que escribí. Otra alternativa es que los datos puedan tener de esta manera, ¿no? Y fíjense que acá lo que se encuentra es, en vez de una vinculación positiva, una vinculación negativa, ¿no? Esto no tendría tanto sentido, ¿no? Esperar que una persona que gana más consuma menos, ¿por qué consumiría menos? Quizás puedo consumir una menor proporción de mi ingreso, que eso es algo que se verifica empíricamente, pero no tendría sentido esperar quizás que se espera que consuma menos. Pero podríamos tener dos variables que se vinculan negativamente. Por ejemplo, la tasa de política monetaria con la inflación, ¿no? Uno esperaría que si yo hago, no sé si ya hicieron macro, pero que si yo meto una tasa más alta, eso es una política contractiva.
y esperaría que me enfríe, ¿no? Yo tranquilamente podría tener, así como recién propusimos, dos variables con vinculación positiva, podríamos pensar dos variables con vinculación negativa, ¿no? Y acá nuestra recta podría adaptar una forma como esto. Estos gráficos que hice yo acá son súper sencillos, los pueden hacer en 5 líneas y nada, quedan lindos. Yo acá ni le agregué de chucherías, no le podemos haber puesto títulos, subtítulos, fuente de los datos, qué sé yo. Yo todo esto de acá, no les comenté, es una simulación, ¿sí? Una simulación que es, agarro, genero variables, les digo yo el comportamiento, por ejemplo, vos sos una normal, vos sos una binomial, vos sos así. Bueno, estos datos de acá, yo los hice una simulación, dije, bueno, voy a buscar rápido, quiero generar gráficos que se parezcan a lo que uno se puede encontrar o lo que uno buscaría encontrar, entonces está bueno ya tenerlo en un contexto en donde uno sabe cómo se comportan las variables, ¿no? Entonces lo que hice acá fue decirle, bueno, mira, genera una y que dependiera positivamente de una x y que aparte hubiera ruido, y acá lo que hice fue generar una y que dependiera negativamente de la x y aparte tuviera ruido, ¿no? Entonces, bueno, nada, si uno tranquilamente puede tener relación positiva, puede tener relación negativa, y aparte, ¿qué puede tener? Bueno, también puede tener que directamente no estén vinculadas, que no estén relacionadas, ¿no? Y eso podremos esperar que tenga esta apariencia. En donde i simplemente es una nube de puntos, y no vemos que valores más altos de i se asocian a valores más altos de x, ni vemos en el caso contrario, que valores más altos de i se asocian a valores más bajos de x. No vemos vinculación ni en un sentido ni en otro. Si hiciéramos igualmente nuestra regresión, esperaríamos una recta con una pendiente casi cero, ¿no? Como mi valor esperado va a ser este, ¿no? Digamos, y ahí nuestra estimación del valor esperado de i va a ser directamente el promedio de i, ¿no? Como que no va a cambiar según los valores de x. Acá me quedó la recta medio un poquito con pendiente porque hay ruido, ¿no? O sea, esto es una nube de puntos en definitiva, no es que nosotros lo vemos igual. Yo por eso digo, si lo tenemos una reacción igual, tendría una apariencia similar a esta, y x difícilmente nos permita aprender un poco más sobre el comportamiento de Y. Esto en un contexto donde el universo se compone de dos variables, ¿no? En la práctica puede ser que haya algunas cositas más para ver, ¿no? Porque hay variables que pueden estar relacionadas con otras y es un poco más complejo, pero bueno, es, como ya dijimos, un primer contacto. Entonces, en nuestra estimación, lo que nosotros vamos a estar intentando estimar es esa recta, ¿no? En definitiva, nosotros acá, si quieren nuestra estimación va a ser esta, escrito de una forma más breve y amena y amigable, ¿no? Nosotros vamos a estar intentando estimar a y como una función de x, ¿no? O sea, lo que estamos proponiendo es, bueno, mira, en realidad y es una función de x, y aparte, bueno, va a haber un ruido, ¿no? Ese después le vamos a decir epsilon. Pero, en definitiva, lo que estoy pensando es, bueno, y está vinculado de x de una manera en particular. Y yo voy a usar esa x para pronosticar y para cuantificar, ver cómo es la forma de esa vinculación, o para ver si efectivamente están vinculados, ¿no? Y hay una vinculación causal. Y eso, como ya dije, después vamos a hacer un montón de ojo con, donde podemos ver todo aquello con lo que hay que tener cuidado. Pero en definitiva esa es la intuición, ¿sí? Si me estoy yendo muy lento, me avisan. Pasa que para mí es una bomba esto y está buenísimo que lo entendamos bien y que vayamos un poco de Profe, Sí, Esteban. una pregunta antes de seguir. Sí. La variable predicha, es decir, la y, para nuestro caso de la materia, digamos, nunca nos va a pasar de tener una y que dependa de muchas cosas, es decir, de más variables, ¿no? Claro, bueno, No sé ahora si vamos se a ver entiende. el modelo más, digamos, si quieren, estructural, cuando veamos también los supuestos. La idea es que nosotros vamos a pensar en este esquema, ¿sí? Betas son parámetros, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto podría ser i igual a 4 más 8 por x, ¿no? Y a esto se le suma un término de error, que a ese término de error le vamos a decir mu o epsilon. No me acuerdo qué notación estoy usando acá, para encontrar ambas alternativas en la bibliografía. También hay quien le pone una u así, ¿no? ¿Qué quiero decir o sea, qué quiere decir esto? Bueno, mira, i es una variable que depende linealmente de x, ¿no? Y aparte de eso, o sea, aparte de esto,
bueno, va a estar recibiendo shocks, ¿no? Es una variable aleatoria, depende de X y aparte tiene shocks, ¿no? Por ejemplo, si estamos intentando explicar el ingreso a partir de la educación, ¿no? Bueno, sí, probablemente yo espere que mi ingreso sea mayor para más años de educación, pero aparte, no sé, capaz que yo tuve un golpe de suerte y gano más. Capaz que yo también soy más talentoso y para el mismo nivel de educación gano más. O quizás yo tengo mejores redes de contactos y nací en una familia privilegiada. Entonces, por más que tenga el mismo nivel de educación, esperan que yo tenga un mayor nivel de ingreso, ¿no? Eh, entonces, la idea, en relación un poco a la pregunta tuya, Esteban, nosotros vamos a concentrarnos en el caso donde solamente voy a explicarlo con una variable aleatoria, con una variable, perdón, x, que después veremos si es aleatoria o no. Voy a concentrarme en explicarlo de esta manera, pero igualmente va a haber una parte que no sea explicada, ¿no? O sea, y aparte depende de otras cosas. De shocks aleatorios, que después ya veremos cómo se comporta esto. Ya le vamos a decir, bueno, necesitamos cierto comportamiento de estos errores. Pero vamos a decir, bueno, en definitiva, y depende linealmente de una única variable y aparte depende de otras cosas que no las incluyo en mi análisis. ¿Está bien? Vamos a ver que necesitamos ciertas condiciones aparte sobre este modelo estructural. Pero en definitiva, yo lo que voy a tener es una i que depende de x y de un shock, ¿no? Que ese shock va a ser algo aleatorio. Y dentro de ese shock puede haber otras variables que son explicativas, ¿no? Y que yo capaz que no las observo, o que no las... O quizás sí las observamos, pero estando en estadística 1 no las vamos a incluir en el análisis. ¿Ok? Sí, gracias. No, por favor. Y acá, bueno, José hace una pregunta excelente, que es si esto es lo mismo que correlación. Lo que va a estar atrás de todo esto van a ser correlaciones, o sea, lo que hay escondido atrás de esos betas son correlaciones y vamos a debatir un poco sobre estos temas. Pero en definitiva es eso, la idea va a ser un poco eso, nosotros vamos a interpretarlo de una forma todavía más profunda, pero sí, va a ser eso y vamos a profundizar también bastante sobre esa discusión, ¿no? Bueno, acá doy un poco el repaso de lo que mencionamos hace unos segundos, ¿no? O sea, ¿qué es eso que estamos estimando? ¿Qué es eso que nos interesa ver? Lo que estamos intentando ver es, bueno, a ver qué valor esperamos que adopte Y según el valor que adopta X, ¿no? Y eso, en el mejor de los casos, lo podemos interpretar causalmente o para hacer pronósticos o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto tiene una interpretación causal, yo podría esperar que si me aumenta el consumo, mi ingreso aumente en beta 1, perdón, al revés, ¿no? Era consumo contra ingreso. Si me aumenta el ingreso en una unidad, yo espero que el consumo me aumente en beta 1 unidades. Después vamos a comentar un poco más sobre esta interpretación, pero efectivamente esa sería la idea de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, el análisis de regresión lineal, ¿sí? Simple, va a consistir en estimar esta ecuación de acá, que era lo que estábamos diciendo un poquito recién, ¿no? Yo ya les dije bueno, que acá estoy usando epsilon, no me acordaba qué letra había usado. También va a ser muy usual que lo vean, que vean en vez de epsilon, mu, no la letra griega mu, que es como una U pero con un palito largo a la izquierda. Y lo más clave de todo esto es que epsilon no va a estar relacionado, no va a estar correlacionado con x, ¿no? Aparte, epsilon va a tener media cero y varianza constante, ¿sí? A esa variable aleatoria usualmente le vamos a decir shock o residuo, ¿sí? Y dependerá un poco sobre los supuestos o las restricciones que le pongamos a su comportamiento. Ese epsilon diremos, no sé, bueno, por ejemplo, nosotros podemos suponer que epsilon distribuye normal, podemos suponer, en vez de que distribuye normal, podemos simplemente distribuir que está independiente, idénticamente relacionado, con varianza constante, bla, 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 y eso eventualmente le podremos decir que es un ruido blanco, pero eso dependerá de qué restricciones le impongamos, ¿ok? Y entonces, en el contexto de nuestro estudio, vamos a decir, bueno, yo quiero estimar esta ecuación de acá, voy a tener datos de dos variables aleatorias, ¿sí? Y con eso voy a obtener estimaciones de los parámetros, ¿no? Los parámetros del modelo de verdad, ¿sí?